En vista de la situación actual de encierro injusto y arbitrario que vive el presidente Pedro Castillo, pese a la apelación e insistencia de diversos abogados y organismos internacionales como Amnistía y Derechos Humanos, que apelan a favor del presidente legítimo, hasta la fecha la situación es incierta y al parecer no hay voluntad de resolverlo, tal como la Constitución lo exige. Ante dicha situación preocupante, se pronunciaron reconocidos abogados del entorno de Pedro Castillo. Por ejemplo, tenemos a Guillermo Olivera, quien opinó en su cuenta sobre el silencio total respecto al fallo, que ya le corresponde emitir al Tribunal Constitucional, ante la exigencia del habeas corpus presentada por la Defensa Nacional e Internacional de Pedro Castillo. También tenemos la participación del abogado argentino, el doctor Guido Croxatto, quien desde su estancia en México ha dado a conocer un mensaje escrito al presidente López Obrador, en donde le manifiesta que se le juzgue y siga el proceso de acuerdo a ley, respetando la Constitución política. Finalmente, la doctora Nuria Jiménez, desde el plano internacional, denuncia la situación injusta e inhumana que está pasando el presidente legítimo dentro del penal de Barbadillo. Veamos las evidencias. Vamos con el doctor Guillermo Olivera. Bien, vamos a ir a la cuenta oficial del doctor y menciona lo siguiente. Dice, y el fallo del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus del presidente Castillo o esperan que muera en su prisión de Barbadillo. Algunos precisos alcances para el esperado tardío fallo del malquisto Tribunal Constitucional. La audiencia de amparo del 23 de junio del 2023 no traté la detención policial en supuesta flagrancia del 7 de diciembre del 2022, la detención preliminar judicial de 7 días del 8 de diciembre del 2022, ni la prisión preventiva del 15 de diciembre del 2022. Bueno, del presidente Pedro Castillo, porque la diminuta demanda de amparo del 28 de enero del 2023 del doctor Walter Ayala ni las menciona, tampoco pide nada respecto a ellas, pero el Tribunal Constitucional debe examinarlas, menciona aquí, porque la demanda se refiere al atentado por policías armados con metralletas contra la libertad individual del presidente Castillo. Ese día, 7 de diciembre del 2022, a la 1:42 de la tarde, la llamada vacancia fue a la 1:59, o sea, 17 minutos después de ser detenido, sin que haya sido citado ni que se haya defendido, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el doctor Croxatto en una entrevista que diera a medios de comunicación internacionales. Vamos, y ahora sí escuchamos entonces qué es lo que ha declarado y sobre esta carta que ha sido enviada por el presidente Pedro Castillo al presidente AMLO. El reglamento del Congreso peruano, por eso la vacancia es nula. En todo caso, como acabo de decir muy bien, nosotros proponemos que si quieren hacer un juicio político se lo hagan, pero conforme a derecho, respetando el juicio político, respetando su inmunidad que fue violentada, pero evidentemente no fue el camino que eligió. ¿Y qué está eligiendo el régimen peruano hoy? Alejarse cada vez más del Estado de Derecho y del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y están empezando a proponer, en lugar de restituir a Castillo y hacerle un juicio político conforme a derecho, y en todo caso suspenderlo y vacarlo, pero conforme a la ley, cosa que hasta el día de hoy no sucedió, están proponiendo el camino contrario, es decir, seguir agravando la situación ilegal de Perú, aislando cada vez más ese país y quitando al Perú del sistema interamericano, lo cual es gravísimo. El presidente Castillo le envió una carta a López Obrador donde le agradece el cuidado de su familia que está exiliada en este país y también la conciencia clara. Siguen comunicado, a mí me ha pedido que lo fuera a ver a Perú, pero no es seguro. Agradece su visión y su compromiso con el pueblo peruano, que es el pueblo que votó a Pedro Castillo, no votó a Boluarte y menos a Boluarte aliada con Fujimori. O sea, muchos de los que votaron a Castillo son las familias indígenas que fueron asesinadas o esterilizadas por la fuerza, como denuncian las mujeres de ANPAEF, por el régimen de Fujimori. Por eso que, si era grave hace 8 meses la destitución ilegal de Castillo, ahora que a esa destitución le siga el indulto inconstitucional de Fujimori, que perpetró crímenes de lesa humanidad, hoy la situación en Perú es gravísima. Por eso quieren alejarse del sistema interamericano. Pero detrás de todo esto no son solo argumentos legales. Hay personas, hay pueblos, hay campesinos que no están siendo escuchados, que no están siendo representados y que nos piden a nosotros que alcemos la voz. Y a su vez nosotros
menos vamos a las instancias internacionales que no están funcionando como deberían, como en tantos otros casos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el liderazgo de López Obrador, de Gustavo Petro, de Arévalo, de Xiomara Castro y de otros presidentes de Arce, de Evo Morales, que se sienten identificados. La pregunta sería, ¿qué hace el Tribunal Constitucional de Perú? Argentina no tiene Tribunal Constitucional, pero Perú, Chile son países que sí lo tienen. Y esos tribunales tienen como única misión, porque para lo demás está la Corte Suprema, los tribunales constitucionales son los encargados de que en ese país se respete la Constitución. Y la máxima responsabilidad de un Tribunal Constitucional es que la Constitución se respete en el caso de la vacancia de un presidente, que es el depositario de la soberanía popular. La paradoja es que hubo un prejuzgamiento, que es un delito, por parte del propio Tribunal Constitucional, que en vez de habilitar esa vía para analizar la vacancia contra Castillo, para ver si era nula o no, que era el primer paso institucional, a las pocas horas de la destitución irregular sacan un comunicado informal que no tiene ninguna entidad legal. Yo como abogado no sé, es como que yo escriba un papel en el baño y diga que bueno, la crisis en Perú está resuelta por arte de magia. Pero con todo eso lo que hicieron fue negarle el acceso a la justicia a Pedro Castillo. Al interior de Perú primero y luego en instancias que no tuvieron un compromiso fuerte. Recién la voy a recibir ahora porque fue muy difícil que Castillo pueda enviar la carta. Un periodista de España, muy amigo, que lo conocí por intermedio del presidente de Colombia, me hacía una serie de preguntas sobre cómo era entrevistar a Castillo, y por las preguntas yo me daba cuenta lo lejos que está muchas veces la prensa europea de la realidad de América Latina. Me preguntaba, aunque tal vez es lógico, claro, es un presidente, ¿no? Mal destituido. Me preguntaba si hay vidrio, si podía hablar a través de un teléfono, y yo me imaginaba, digamos, si este periodista tuviera una mínima noción de las condiciones de precariedad en la que está detenido Castillo, con unas lonas, calles de tierra, en una prisión que no tiene, digamos, ninguna condición de salubridad. Esto no es culpa del INPE. Soy defensora hasta el fin del presidente Castillo, porque lo que el ingeniero Shimabukuro ha dicho ayer y hoy a las 5 lo va a continuar, es lo que yo vengo diciendo con mi equipo de psicólogos hace mucho tiempo. Lo han destruido, lo han tratado de destruir, pero no lo van a lograr. Somos millones de peruanos que lo apoyamos. Y eso es que lo sepa. Yo espero que por lo que está agravándose la situación del profesor, de nuestro presidente Castillo, y cómo la corrupción avanza, porque la Constitución Frankenstein la siguen cambiando para seguir robando, seguir saqueando. El medio ambiente les importa un pepino, ellos quieren monetizar. Bueno, como muchos, ¿no? Y este es el 2024, que ya tengo un par de denuncias hechas, por supuesto. También, y corrupto, que es rebelión. ¿Desde cuándo aquí las palabras son balas? ¿Desde cuándo aquí las frases son una bomba? ¿De cuándo aquí una página que se lee es un tanque? No hubo ejército, no hubo movimiento militar, no hubieron balas de policía. Congreso, no hubo nada. Hubo un discurso que, como está diciendo el hermano Shimabukuro, ingeniero, no estás solo. Ahí hubo preguntas. Qué pena que el ingeniero sea el único. No, usted no es el único. Aquí estoy yo en La Haya y dentro de poco voy a estar en América Latina. Hay gente en Italia, hay gente en Dinamarca con los que yo me escribo. Hay muchos hermanos valiosos dispuestos a jugárselas por nuestro país. Porque el presidente Castillo es solamente un símbolo de ese pueblo oprimido, excluido, violentado, explotado por siglos, por esta lacra, por esta costra encima del pus de esa gente que se cree aria. Bueno, arios, señor, váyanse a Noruega. Yo tuve un novio, un marido noruego. Esos son arios y no tienen complejo como ustedes. En fin.